Títulos son los del diario El Día de la ciudad de La Plata a esta hora de la mañana a las 10:15. La vamos a preparar a Silvana Varela para que, bueno, tenerla ya en un minutito. Mientras tanto, quiero contarte que finalmente las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires tienen sus listas conformadas, ¿no? Porque cerraron las listas con un aplazo que se había pedido el sábado a última hora, se dio hasta el día de ayer a las 14 horas. Todo tiene que ver con lo que va a ocurrir, como te decía, el 7 de septiembre, donde los bonaerenses van a ir a las urnas para 23 senadores, 46 diputados provinciales, la mitad de las dos cámaras que componen la legislatura bonaerense, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio. De los 13.300.000 bonaerenses habilitados para votar, 4.700.000 están en la primera sección electoral, que conforman los municipios de Tigre, 3 de Febrero, General San Martín, Vicente López, Malvinas Argentinas, José Cepaz, Merlo, Pilar, San Isidro, Ituzaingó, Moreno, entre otros. Hubo, bueno, un montón, por supuesto, de especulaciones, peleas, enojos, heridos, como se plantea dentro de cada uno de los partidos, y algunas preocupaciones por cómo van a quedar conformadas finalmente las listas. A ver, en las secciones que yo te voy a contar, estos son algunos de los candidatos ya confirmados. En la primera sección electoral para senadores, Gabriel Catopodis va a ir por justamente una senaduría provincial, por Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof. En la tercera sección, en diputados, va a ir Verónica Magario, que es la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. En la segunda sección irá Diego Nani, intendente de Exaltación de la Cruz, por el espacio político del gobernador Kicillof. En la cuarta sección, por senadores, irá Diego Videla de la Cámpora. Por la quinta sección irá Fernanda Raberta de la Cámpora también, allí en la zona de General Pueyrredón. Alejandro Dichara, que va a ir por una diputación del espacio de Kicillof. Por la séptima sección, María Inés Laurini, candidata a concejala. Y en la octava sección, no, es concejala y va a ir justamente por una senaduría. En la octava sección, por diputados, Ariel Archanco de la Cámpora. Allí también será quien irá a competir por una banca. En tanto, en el Frente de la Libertad Avanza, que oficializó sus listas de candidatos para las elecciones legislativas provinciales con presencia en las 8 secciones electorales, dio también a conocer sus listas tanto para senadores como para diputados bonaerenses en una elección clave para definir la composición de la legislatura en el distrito más poblado del país. El armado de listas incluyó a dirigentes provenientes de distintos sectores internos del oficialismo nacional, como también el grupo que lidera Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires, referentes del PRO, que son cercanos a Patricia Bullrich, y por supuesto también a Cristian Ritondo y algunas nuevas figuras. Por ejemplo, Valenzuela va como candidato a senador de la provincia de Buenos Aires, en la primera sección. En la segunda será Natalia Blanco, que es concejal de Zárate y dirigente cercana a Ritondo. En la tercera sección hay un candidato de perfil policial, que es Maximiliano Bondarenko, ex comisario de la policía bonaerense y actual concejal de Florencio Varela. En la cuarta sección tiene como principal candidato a Gonzalo Cabezas,
que es funcionario nacional vinculado al jefe de gabinete a Francos. En la quinta sección, la lista estará encabezada por el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Recordad que por Fuerza Patria irá quien estaba a cargo de ANSES, Fernanda Raberta, bien digo. En la sexta sección, quien ocupará por lo menos el mote de candidato por La Libertad Avanza será Oscar Lieberman. En la séptima está al frente Alejandro Speroni, actual subsecretario legal del Ministerio de Economía Nacional. Y en la octava sección será Juan Osaba, apoderado bonaerense del partido. Después queda Somos Buenos Aires, queda algunos partidos también relegados, básicamente a espacios menos convocantes para las elecciones. Por ende, los que más llaman la atención son, por un lado, Fuerza Patria, por el otro, el oficialismo, La Libertad Avanza, que se chupó al PRO. No figura el PRO ni en el nombre, ni en los colores, más que algunas cabezas de listas. Me va a ayudar a analizar esto un poco Silvana Varela, mi amiga querida que está del otro lado, próxima compañera en esta señal. ¿Por qué? Bueno, queremos saber de heridos, egos y orgullos al cierre de esta lista. Sil, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Buen día, ¿Cómo ¿cómo te quedas por ahí? Muy bien. Bueno, me alegro. Me contarás vos qué ha quedado, qué ha dejado este cierre de listas. A ver, lo voy a decir, que le importa más a la política que a la gente, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo a ver, la mejor definición es la que acabas de decir, es el cierre de listas que le importaba mucho a distintos sectores políticos y a ver cómo terminaban en el balance de los aprietes, las corridas, las amenazas. Ni hablar que hubo que postergar el cierre de listas porque la realidad fue esa, se terminó postergando porque venía todo bastante atravesado para poder cerrar como correspondía a las 12 de la noche del día sábado, se termina cerrando ayer a las 14. La realidad es que me parece que, bueno, por un lado, rescatemos que se dio lo que habíamos anticipado acá desde hace mucho tiempo y que da fe que nos hemos peleado con más de un colega que nos decía que no, y nosotros insistíamos en que sí, que iba a haber unidad dentro del peronismo. Digo, la unidad quedó sellada. Como siempre que hay un cierre de listas, hay heridos, obviamente, hay sectores que ganaron un poco más, otros que ganaron un poco menos. A mí me parece que en el caso del peronismo terminó dándose la lógica o terminó dándose lo que uno preveía que iba a suceder, que es una fuerte presencia del sector que responde a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con amenazas hasta el ultimísimo minuto de posibilidad de boletas cortas en los distritos, en los municipios donde había intendentes que le respondían a Axel y que no querían compartir tantos cargos con los otros sectores, pero que terminaron incluso subsanándose en lugares muy difíciles, como el caso de Morón. ¿Arreglaron el Morón al final? Sí. Ah, mirá qué bien. Morón van juntos. Lucas Gui va a encabezar incluso Lucas Gui la boleta como testimonial y van juntos con los sectores de Martín Sabateca. Bien. Sí, que yo creo que era la más difícil. De todos los municipios me parece que era el más difícil de encauzar una unidad, era Morón, y se terminó dando. Distinto al caso de Hurlingham, que Juanchi Zabaleta va a jugar, pero va a jugar por el espacio de Somos Buenos Aires, entonces es una boleta diferente. Ya no estaba dentro de la discusión de compartir un espacio con la boleta del oficialismo local, que la tiene, que lo encarna el intendente, que es Celsi, que responde a la Cámpora, y obviamente ahí ya no había lugar para Juanchi Zabaleta, ni creo que él lo pretendiera tampoco, ¿no? Pretende disputarle el distrito, obviamente lo va a hacer desde afuera, desde esta tercera posición. Con lo cual digo, lo primero que rescato es eso, que nosotros acá dijimos en todo momento que el peronismo iba a terminar siendo unido, iba a terminar yendo unido, porque además no tenía margen para no hacerlo. Es decir, si no iban unidos, ¿quién se iba a querer colgar después el saco de la derrota? O sea, ¿quién iba a ser el padre de la derrota diciendo o asumiendo que fue el más intransigente y que alguien lo iba a señalar como el más intransigente? Alguien iba a decir, no, bueno, yo cedí hasta acá, después este otro no quiso ceder y por eso terminamos yendo por separado. Ir por separado era
automáticamente firmar que la Libertad Avanza con el PRO iban a ser los más votados en la provincia de Buenos Aires. Ahora no se sabe quién de los dos sectores va a ser el más votado, pero sí se sabe que los dos tienen las mismas posibilidades. En cambio, si hubiesen ido por separado, claramente que estaba separando la elección en un porcentaje que iba a ir mucho más unido dentro de lo que es el oficialismo nacional y que es la oposición a su vez en la provincia de Buenos Aires, y que el oficialismo de la provincia de Buenos Aires iba a estar separado, con lo cual claramente no tenía chances de ser el más votado dentro de la provincia, por más que vos después dijeras, bueno, pero si sumás el sector de Axel con el sector de Kirchner, no, bueno, no importa, el título iba a ser derrota de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con lo cual Claro. creo que ninguno quería ponerse el saco del padre de la derrota. Incluso te digo más, hubo distritos donde la pelea estaba tan a fondo que la amenaza de boleta corta ni siquiera era solamente el sector de Axel, era el sector de Axel con el sector de Sergio Massa en contra del sector de Máximo Kirchner, por ponerle el nombre del presidente del PJ, que en realidad a su vez es el que maneja el sector de la Cámpora. O sea que no era todo 2 más 2 son 4, no es que en todos lados era, bueno, Axel contra, ¿no? Digo, en algunos sectores Massa se sumaba para un lado, en otros sectores, en otros distritos Massa se sumaba para el otro. Massa sí fue, creo, el que mejor supo llevar la mediación. O sea, el trabajo que viene haciendo Sergio Massa desde el 2019 en adelante, que es un trabajo muchas veces silencioso y que está por detrás, es encomiable en términos de sostener esta unidad, que muchos dirán, bueno, pero ¿para qué queremos la unidad si después se pelean? ¿Para qué sirve? No, en realidad no están unidos, están amontonados, todo lo que ustedes quieran, pero después en términos de resultados electorales, obviamente a ese espacio político le sirve. Claro, contaban el sábado que Massa caminó mucho entre la Casa de Gobierno y la legislatura. Al otro. Claro. Iba y venía. Pero bueno, digo, habla muy bien de él en ese sentido. Sí. Digo, es un gran. Massa siempre fue un gran negociador, siempre. Digo, si hay algo que para destacar la Massa es su capacidad de negociación y de saber mediar y unir partes y decir, bueno, yo cedo. Fíjate que en muchos casos él cedió muchos de los lugares que podría haber reclamado para su gente. Puso su gente, no es que no está representado el Frente Renovador, pero digo, en muchos casos se dio, dijo, bueno, ustedes, no hay ningún lugar donde encabece el Frente Renovador, de las 8 secciones electorales, las encabeza o el sector del gobernador o el sector que representa más al kirchnerismo, pero ninguno lo representa, lo encabeza el Frente Renovador, con lo cual digo, no hubo un reparto parejo en ese sentido. Tiene sus representantes, por supuesto, dentro de las listas, pero me parece que el rol fundamental que tuvo Sergio Massa acá, y que, insisto, para mí es destacable, porque si no se hubiese conseguido esta unidad, es esto de poder mediar entre ambas partes y hacerlo, evidentemente, muy bien, porque es el que puede sentarlos a ambos y puede llegar a conseguir que las cosas se acuerden. Así que me parece que, en ese sentido, veo un inicio de campaña muy importante por cuanto cómo se han terminado de conformar esos espacios. La aparición del tercer espacio de Somos Buenos Aires, yo no lo despreciaría como una cosa muy, muy minoritaria o que pueda sacar un 2-3% como ha pasado con otras expresiones del centro, porque digo, acá me parece que hay que tener en cuenta quiénes son los que se fueron con esos sectores, ¿no? Digo, se fue gran parte del radicalismo del interior de la provincia de Buenos Aires, que está bien en términos de votos para octubre, donde se suma toda la torta y decís, bueno, cuántos votos en total sacaron los espacios políticos que son los que definen los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí obviamente el mayor peso lo tiene el conurbano. Ahora, cuando vos tenés una elección como la de septiembre, que es para los legisladores provinciales, o sea, que se van a elegir los diputados y los senadores que renuevan la legislatura provincial, la legislatura bonaerense, la que está en La Plata, no el Congreso de la Nación, y que además el método de elección de esos legisladores en la provincia de Buenos Aires está separado en 8 secciones electorales, cada una de ellas conformada por distinta cantidad de distritos,
Las más populosas son la primera y la tercera, que son las que representan la totalidad del conurbano bonaerense. La primera tiene el corredor norte-oeste, la tercera tiene el corredor oeste-sur. El resto, y son las que eligen obviamente más legisladores, pero el resto, que tienen quizás muchos menos electores que las del conurbano, están sobrerepresentadas en términos de cantidad de legisladores que van a elegirse por esas secciones, porque lo que tiene el reparto en el cual está dividido la provincia de Buenos Aires es que tiene mayor peso de representación por territorialidad, quizás que por cantidad de habitantes. Si se hiciese la torta, si se repartiese la torta por cantidad de habitantes, al interior de la provincia le corresponderían muy pocos legisladores. Sin embargo, les corresponden muchos cuando vos haces la cuenta de cuántos electores hay en cada una. Y ahí, en el interior de la provincia de Buenos Aires, muchos de los intendentes que decidieron no jugar con el oficialismo de La Libertad Avanza más pro, son intendentes que tienen un origen radical y que son muy fuertes en sus distritos y que son los que justamente pasó a levantar este armado que hizo Emilio Monzó, que se llevó gran parte del radicalismo y que me parece que busca en esa tercera posición, por supuesto, quitarle votos a La Libertad Avanza y al PRO. Digo, no son votos que le vaya a quitar al peronismo, son votos que de otra manera irían para lo que sería el mileísmo. Si la gente va a elegir en función de la cercanía que tiene con su intendente, y que su intendente le diga, no, no, hay que votar esto, o va a elegir en función del antikirchnerismo, bueno, es lo que me parece que vamos a ver más plasmado en octubre que ahora. Ahora me parece que se puede hacer en esos, sobre todo los distritos más alejados del conurbano, puede haber una apreciación mucho más localista a la hora de elegir el voto, de la que quizás tenemos en el conurbano, que es siempre la cercanía con la ciudad de Buenos Aires, la cercanía con el gobierno nacional, con lo que pasa a nivel del gobierno nacional, se hace más presente y quieras o no siempre termina nacionalizando la elección. Lo que sí me parece muy interesante en términos de empezar a pensar por dónde podría ir el voto, es la encuesta, que no sé si la tenés a mano, si no después la buscamos para no errarle los números, pero digo, la última encuesta de Surban Córdoba, Sí. que sale a preguntar algo que a mí me parece muy piola cómo lo plantea, ¿no? Es decir, no plantea solamente si tiene buena imagen, mala imagen, tal candidato, tal otro, o a quién votaría, qué espacio votaría. Siempre se ha hablado que existe mucho en esta grieta que hay en los últimos años, que existe el antiperonismo, pero más que antiperonismo es antikirchnerismo, ¿no? Digo, en las épocas donde yo era chica quizás era antiperonismo, hoy está más focalizado en el antikirchnerismo. Y hasta, dice Surban Córdoba, hasta hace muy poco, cuando vos preguntabas en términos de bueno, el antikirchnerismo era lo que más representación tenía o era la parte más alta de la torta, ¿no? Es decir, justamente por qué decide Cristina Fernández de Kirchner en el 2019 no ser la candidata número uno, porque ella piensa que en el caso de llegar a un balotaje, el comportamiento del elector es, bueno, todos contra este, y si vos tenés una imagen negativa muy alta y tenés ese techo puesto en esa imagen negativa muy alta porque tenés una gran cantidad de gente que se dice o se reconoce como antikirchnerista, bueno, es muy probable que el balotaje lo pierdas. Siempre uno piensa que es lo que le pasó a Menem en el 2003, ¿no? Digo, cuando se dio cuenta que iba a perder por paliza, directamente se terminó bajando de la posibilidad de ir al balotaje, a pesar de haber sido el más votado la primera vuelta. Bueno, acá Surban Córdoba sale a preguntar antikirchnerismo, antimileísmo, y por primera vez, no solo que la imagen negativa de la gestión de Javier Milei está por encima del 57%, sino que también tenés un alto porcentaje, mucho más alto que el antikirchnerismo, de gente que ya se reconoce como antimileísta. Sí. Y aquí creo que empieza a cambiar la ecuación, no solo de cara a octubre, sino de cara al 2027. Sí, ahí le pasé a los chicos que ahora van a tratar de descargar alguna de las placas, Silvi, para que podamos también analizar, ¿no? Se ven medio complicadas, pero es muy gráfico lo que estás contando y explicando, ¿no? Sí. Me parece que yo empezaría a poner la lupa ahí. Digo, así como hasta ahora dijimos, bueno, acá van a ir unidos y esto no hay lugar a la discusión. Yo creo que ahora
hay dos escenarios que hay que evaluar. Uno, cómo va a ser la elección de septiembre, y otro, qué pasa de cara a octubre, que todavía ni siquiera tenemos idea de quiénes pueden ser los candidatos de cada uno de los espacios, porque si bien el espacio de La Libertad Avanza había en su momento impulsado a Espert, hay que ver qué pasa con este acuerdo que ahora tienen con Santilli, con Ritondo, que obviamente más de uno se debe estar preservando para ser candidato en la de octubre. Hay que ver cómo juegan. Digo, a ver, no, para mí no hay duda que Patricia Bullrich va a ser candidata a senadora nacional en la ciudad de Buenos Aires en octubre, que ellos eligen senadores también. Creo que esto termina de reconfigurar también el gabinete nacional. Yo no imagino a Patricia Bullrich siendo una candidata testimonial, me parece que es más, va a ser una candidata a senadora con intenciones de ir al Senado a representar más fuertemente a Javier Milei en el Senado, sobre todo teniendo en cuenta que la que preside el Senado es Victoria Villarruel, y me parece que ahí va a haber un enfrentamiento político permanente e importante. Así que empecemos a pensar quién podría ser el reemplazante de Patricia Bullrich frente al Ministerio de Seguridad, con todos los prácticamente superpoderes que le dieron últimamente y todas estas reformas que está impulsando y haciendo de las fuerzas de seguridad nacionales, ¿no? Digo que no me parece un detalle menor. Creo que queda muy herido, por otra parte, el rol de Santiago Caputo, que si bien dijo, bueno, me quedo para ser el que termine pensando cuestiones de, o sea, como que separa lo que es gobierno de lo que es la política territorial, como que se pone en un lugar de superestructura que me parece que ya no existe, ya no es aquel arquitecto al cual Javier Milei le agradecía haber llegado al gobierno y haber sido el artífice de todo. Creo que lo están dejando bastante de lado, incluso se ha visto que lo han dejado de lado también con algunas cuestiones de redes, que no aparecieron las operaciones de todas las cuentas que están vinculadas a él. Va a haber hoy una especie de festival de la derecha, Fest. Ah, la derecha Fest en Córdoba. Sí. Sí, donde ahí uno de los expositores va a ser el Gordo Dan, que es uno de los tuiteros que está cercano, que responde a Caputo. A Santiago Caputo. Habrá que ver si el Gordo Dan lo que está pretendiendo con esto es despegarse de Santiago Caputo y tener el vuelo propio, decir la foto al lado de Javier Milei y decir, bueno, yo ya soy parte de esto, independientemente de si llegué por el otro o no, pero me parece que también es uno de los que han quedado afuera, por lo menos en lo que hace a las listas seccionales. No quiere decir que esta gente no pueda aparecer después cobrando como candidato a diputado nacional en octubre y que entonces nos digan a todos los periodistas, no, ven, ustedes especularon y dijeron que los dejamos afuera y en realidad no los estábamos dejando afuera, los íbamos a poner como candidatos a diputados nacionales. Eso puede ser, pero recordemos que el Gordo Dan fue tentado en su momento para encabezar la lista de la tercera sección electoral, que era cuando se hablaba de que la candidata de la tercera sección electoral por el peronismo iba a ser Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, sí, yo ahí no sé si fue tentado de verdad, si fue también una operación política, ¿no? Digo, política mediática y de redes, ¿no? Para generar... Muy posible, ¿eh? Es muy posible, porque para el perfil de Cristina, una cosa es el perfil de Cristina, otra cosa es otro candidato. Para el perfil de Cristina... a mí me parece que a Santiago Caputo, sobre todo, se le puede haber ocurrido, no a Karina Milei, sí a Santiago Caputo, se le puede haber ocurrido ponerle enfrente algo que fuese totalmente diferente. Claro. Y que además tuviese como una dialéctica, una capacidad dialéctica de discutir, de debatir, Bueno, sonó también Iñaki Gutiérrez en algún momento, creo que en la quinta, ¿no? Sí, había sonado también. A mí me parece que a Iñaki le faltan años luz de vuelo para poder ocupar ese lugar, que sí lo podría ocupar Daniel Parisi, que es como se llama en realidad. Sí, Daniel Parisini, sí. Que me parece que sí, que tiene una capacidad dialéctica diferente, ¿no? De todos modos, digo, a ver, yo no quitaría tampoco del medio, ¿no? Digo, a ver, no subestimaría, como ya he leído en algunos medios que hacen respecto de la candidatura de quién va a ser el que encabece por La Libertad Avanza en la tercera sección electoral, que estamos hablando de Maximiliano Bondarenko, que es un ex comisario de la bonaerense,
referente de la Libertad Avanza de Florencio Varela. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué Bondarenko? Un tipo que uno dice, bueno, che, mirá, tuvieron que salir a buscar a un personaje que no tiene recorrido político. Primero que no nos olvidemos que la Libertad Avanza justamente una de las cosas que intenta, porque después termina rellenando con gente que recontra viene de la política, que son casta, como por ejemplo Leila Gianni, que va a encabezar la lista de concejales en La Matanza, ¿no? La ex kirchnerista, ¿no? La ex kirchnerista, la ex funcionaria de ANSES, del Ministerio de Ambiente de Nación, después recayó en Capital Humano con Sandra Petovelo, la que tomó mucha notoriedad a partir de las causas que se presentaron contra los organismos sociales y demás, por el tema de los comedores, algunos sectores que presentaban como supuestos comedores y que no existían, etcétera, etcétera. Bueno, después sale de ahí porque había tomado demasiada notoriedad, también en una especie de interna contra la propia Petovelo que la termina vetando. La mandan a hacer política a La Matanza con intenciones de que fuera candidata a diputada provincial y termina encabezando la lista de concejales porque centraliza y focaliza su pelea contra Fernando Espinosa, seguramente con intenciones de que ella además pueda ser quizás, si le va más o menos bien, la candidata a intendenta por ese espacio del 2027. Ahora, digo, este hombre que aparece como de la galera, sacado como de la galera por parte de la Libertad Avanza para encabezar la tercera sección electoral, digo, a mí no me parece un detalle menor, a mí me parece que está muy pensado por qué ponen a un excomisario, porque el eje de la campaña para la Libertad Avanza va a estar focalizada en la inseguridad, no hay duda. Van a machacar sobre el tema de la inseguridad, van a ir sobre el tema de la inseguridad. La Matanza es uno de los lugares que tiene muchísimos hechos de inseguridad, igual que muchos otros sectores del conurbano. Me parece que van a buscar, ¿te acordás cuando en una época se decía cómo puede ser que Macri haya tenido tantos votos en lugares que históricamente eran votantes del peronismo, en barriadas, en lugares muy de bajos recursos? Bueno, porque esa gente lo que tenía era un hartazgo con el tema de la inseguridad que termina afectando principalmente al que menos tiene, mucho más que al que está más acomodado y que tiene quizás otras medidas de seguridad a la cual no accede la gente que tiene que salir a trabajar temprano, que se toma el colectivo, que manda a los pibes caminando a la escuela o en bicicleta, o que le roban la motito con la que hace repartos de aplicaciones. Ese sector de gente es la que está más harta de esta sensación de que nadie te cuida o de que salís a la calle y te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y es justamente sobre el que va a trabajar y con el que va a machacar la campaña de la Libertad Avanza más pro en la provincia de Buenos Aires. Por eso me parece que hay que poner la lupa ahí, que este candidato de la tercera sección electoral no es elegido al azar y porque sí, sino que está absolutamente pensado para de alguna manera ir sobre la imagen de Axel Kicillof a través del tema de la inseguridad y que lo va a tratar de machacar sobre todo en la tercera sección electoral, que es donde históricamente siempre el peronismo saca más ventaja. Claro. Sí, bueno, ayer el gobernador Kicillof decía se viene una campaña muy dura, muy sucia, donde va a haber, por supuesto, fake news y demás, más allá de lo que pasa, ¿no? Digo, anoche en Mar del Plata hubo un asesinato por un robo de un auto, un hombre fallecido, asesinado, su hijo herido, bueno, lo que pasa en distintos puntos del conurbano bonaerense, hay cosas que por más que sean fake news o intenten disimular como, bueno, va a haber una campaña llena de fake news, las cosas pasan, ¿no? Digo, salimos hace unos días un muchacho para robarle una moto y también asesinado, sí, claro. al cual ya le disparan porque sí, y lo sabemos, porque aquellos que hemos vivido de cerca algún hecho de inseguridad o que nos ha pasado a nosotros o que le ha pasado a algún familiar nuestro, sabemos que es así, digo, no es que bueno, ahora porque es la campaña, porque está armado, no, muchachos, hace muchos años que vivimos haciendo el conurbano,
lamentablemente, yo digo, hablo del conurbano porque es el lugar donde vivo, no es el único espacio, por supuesto, digo, en la costa, donde toda mi vida de chica dejábamos la puerta abierta, el auto con las llaves puestas en la puerta de casa, las ventanillas bajas, las garrafas afuera, y nadie se llevaba nada. Hoy te vas de tu casa, que saben que trabajas en un horario como trabaja mi hija de noche, y le reventaron la casa. Claro. Y todo el mundo sabe que es la casa de mi familia, conocida en la costa desde hace 500.000 años. Claro. Hoy no hay códigos, no hay espacios, no hay nada, y sucede, sucede. No vamos a decir que no sucede, porque lamentablemente sucede. Bueno, tendrá que ser visto en algún momento como corresponde. Yo entiendo que es multicausal, entiendo que hay un montón de cosas que hay que abordar desde distintos espacios, pero lo que no podemos hacer es tapar el sol con las manos. O sea, los hechos de inseguridad están y están, son moneda corriente. Yo creo que ahí es donde va a tratar de meter el dedo en la llaga La Libertad Avanza, sobre todo con este candidato en la tercera sección electoral. Digo, después en la primera, no me parece sorpresa que sea Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, un intendente con muy buena imagen dentro de lo que son las gestiones de los municipios. No sé qué tanta trascendencia pueda tener o irradiar hacia el resto de la sección, si creo que la gente más o menos de nombre lo conoce, no creo que lo conozca mucho más allá de 3 de febrero y los distritos de alrededor, pero bueno, obviamente será el que encabece la boleta violeta, buscará los que quieran votar al oficialismo nacional buscarán la boleta violeta y lo meterán a Diego Valenzuela, que por otra parte es un hombre que también viene del PRO, de la primera hora del PRO, Claro. ex periodista, recordemos, en Radio Continental sobre todo en su momento, y que después integró las filas del PRO, de las primeras, de las mesas chicas prácticamente de la conformación del PRO. Termina hace muchos años ya como intendente de 3 de febrero con una buena gestión y con intenciones de ser candidato a gobernador, que ahí me parece que después la va a tener que pelear con Expert y demás, Sí. pero bueno, es uno de los que hace su pase o su salto a La Libertad Avanza con intenciones de que después lo consideren para ser candidato a gobernador en el 2027. Por allí quien tuvo también mucha visibilidad, y ya te voy a estar agradeciendo por supuesto este ratito y lo vamos a seguir, es Federico de Achával, el intendente de Pilar, que tuvo mucha visibilidad en redes sociales. Uno suponía que podía quizás, no sé, entrar en alguna lista, porque también busca la gobernación, entiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que Federico tiene intenciones de ser candidato a gobernador. Sí es cierto que Federico tiene a favor que no tiene apuro, digo, ¿no? Es un hombre con una excelente gestión, está dentro de los intendentes mejor rankeados en toda la provincia de Buenos Aires. A veces está primero, a veces está segundo, digo, cuando hacen un ranking de cómo ven las gestiones, es uno de los mejores rankeados junto con Nardini, junto con Diego Valenzuela. Me parece que Federico lo que tiene es que no tiene demasiado apuro por... Claro, digo, si no es en joven, esta, es joven, es relativamente joven, si no es en esta puede ser en otra, pero sí es uno de los que tiene intenciones de ser candidato a gobernador, sin lugar a duda. Tiene buena gestión, tiene buen respaldo empresarial también, digo, es un hombre que viene de familias de empresa, entonces tiene esa mezcla de los dos mundos que lo maneja muy bien, pero aparte ha hecho una gestión tremendamente transformadora. Pilar es una cosa de locos lo que ha cambiado con la gestión de Federico Achával. De hecho, no tuvo problema para cerrar su lista. El día jueves de la semana pasada ya había presentado la lista de candidatos a concejal. Digo, no hay discusión, se sientan, acuerdan. No es que acuerdan para la lista, sino que tiene un modo de conducción donde ha logrado meter a todos adentro, incluso sectores que históricamente se paraban enfrente y sin embargo... ante lo arrolladora que es la gestión de Federico Achával por cómo hace y por cómo se maneja, terminaron todos adentro, todos cerrando con él desde hace mucho tiempo sin ningún problema. Así que el jueves ya había presentado la lista de concejales. Hasta último momento sonó como posible a encabezarlos de la primera sección electoral. Era él o Catopodis, o sea, los dos juntos no iban a ser. Claro. Claramente ninguno de los dos iba a ir como tercero. Porque me parece que además era como quemar innecesariamente una candidatura de alguno de ellos en ese lugar, más allá de que igual obviamente está claro que entrarían. No descartaría que pueda ser una figura quizás relevante también de cara a octubre.
no lo sé, no, la verdad que no, carezco de información en eso. Pienso que es una figura importante en el armado de los intendentes, un hombre que además ha sabido también como Massa en ese sentido poder escuchar, sentarse con unos, escuchar y sentarse con otros, y lo quieren en los dos sectores, digo, lo quiere el kirchnerismo, tiene buen vínculo con Máximo, con Cristina, y lo quiere también Axel Kicillof, y tiene buen vínculo con el gobernador, con los ministros de la provincia, con el resto de los intendentes, con la gente que media dentro de los intendentes, como puede ser el caso de Alberto Descalzo, que quedó más como una figura de consulta, y que fue uno de los que manejó o negoció por parte de Axel Kicillof. Así que sí, yo no descartaría que a Chaval en un futuro no muy lejano tenga también un rol preponderante en alguna candidatura fuera de Pilar. Está muy bien. Varela, vamos a seguir, si le parece, de cerca todo lo que vaya ocurriendo en estas instancias preelectorales. Hubo enojo, recordamos ya cuando el gobernador Kicillof, que en minutitos vamos a estar en vivo y en directo desde Almirante Brown, donde podemos decir es el inicio de la campaña. Va a estar Kicillof, va a estar Magario, va a estar Cascallares, que Cascallares creo que también es intendente, es candidato, Cascallares ¿no? va como candidato en cuarto lugar en la tercera sección electoral. Ahí Hay que ver está. qué pasa, hay que ver qué pasa Ajá. con el que va como segundo en esa sección, que es actualmente diputado y que me parece que está un poco tirado de los pelos con el tema de la limitación de los mandatos. Bien. Así que Bueno, ahí qué yo diría difícil que todo, ¿eh? Esto de renovar la mitad de la Cámara ahora, el gasto de guita que... O sea, la reforma de la que incluso habló Cristina en algún momento, esto de que no puede ya más sostenerse el votar cada 2 años por el costo, por el desacomode que hace en la gente, es un despiole también, ¿no? Digo, sería bueno sí, una reforma electoral integral también en sí, la bueno, Argentina. igual acá estamos hablando de dos cosas distintas porque una es o sea, habría que modificar la Constitución ambas Claro, o muchas, porque una cosa es la Constitución de la Nación, que es a claro. la que se refería Cristina para el caso de diputados nacionales, y en este caso estamos hablando de la Constitución de la provincia, que es el modo en que se renueva la Cámara de Legisladores Claro, de la provincia, digo, la legislatura bonaerense. El tema claro. es que acá, más allá de eso, lo que yo te mencionaba, como, ojo, pongamos una lupa, no nos olvidemos lo siguiente. Hasta ahora, lo que se hizo hasta el día de ayer a las 14 horas fue la presentación de listas. Esto no quiere decir que las listas queden conformadas de la misma manera que se presentaron, porque ahora se abre el periodo de impugnaciones y el periodo donde tiene que la justicia electoral terminar oficializando o no las listas presentadas por cada uno de los espacios de los frentes electorales. No puede haber nuevas incorporaciones. Nombres que no figuren en las listas no pueden aparecer después de la nada diciendo, no, bueno, pero porque bajamos a este lo reemplazamos por tal otro. Siempre el que reemplaza a uno que se elimine por algún tipo de impugnación es el que sigue inmediatamente debajo de cómo fue presentado en la lista. Por eso se presentan también con suplentes, que muchas veces no es porque después van a renunciar todos los que entran y van a entrar los suplentes, sino porque se van corriendo, llegado el caso que haya algún tipo de impugnación o llegado el caso que, sí, después cuando ingresan a la Cámara, si terminan renunciando o pidiendo licencia o lo que fuere, bueno, ahí suben los que están abajo. Pero, digo, si hay algún tipo de impugnación, y pongo la lupa en el caso de Facundo Tignanelli, que es un hombre de la Cámpora, que va a ser una sección muy especial la tercera, porque vos fíjate que la encabeza Verónica Magario, que seguramente va a ser una candidatura testimonial. Nadie imagina que Magario va a dejar de ser vicegobernadora para asumir como diputada provincial por la tercera sección electoral. Quien le sigue es Facundo Tignanelli, que es de la Cámpora, pero tiene 2 periodos como diputado Claro. provincial. Y si no termina de aprobarse la posibilidad de que se elimine la limitación de los mandatos, que era un proyecto que originalmente había presentado el Frente Renovador y que después ahora habían intentado dar de baja en la legislatura bonaerense, digo, si eso no sucede, me parece que Tignanelli va a estar complicado para esa candidatura. La que sigue después es Mayra Mendoza, como representante de la Cámara, la intendente de Quilmes, que ya dijo que va a renunciar y va a asumir y queda en su reemplazo. Eva Mieri. Eva Mieri, que es la concejal que estuvo detenida, Sí. recordemos, por el caso del escrache
frente a la casa de Espert, Expert. comió como 2 semanas en un penal de máxima seguridad federal, ¿no? Sí. Y después está Mariano Cascallares, que es el cuarto lugar que vos mencionabas, de Almirante Brown, que también dijo que va a asumir, o sea, que no es una candidatura testimonial, ni la de Mayra Mendoza ni la de Cascallares, más allá de que actualmente son intendentes. La que sigue es Ayelen Raschetti, que es del Frente Renovador, y Luis Vivona, el senador que actualmente está ya ejerciendo la función de senador por la primera sección electoral, que es de Malvinas Argentinas, que en este caso participaría por la tercera sección electoral. Aclaro esto también, porque genera confusión y la gente muchas veces no entiende esto de, pero ¿cómo? Pero si era de esta sección, ¿por qué aparece como candidato en esta otra sección? La provincia de Buenos Aires, para la elección de los cargos legislativos de la provincia de Buenos Aires, léase diputados provinciales o senadores provinciales, los electores, los votantes, votamos y elegimos por secciones. Los requisitos para ser legislador, sea senador o sea diputado, más allá de que varía en función de qué edad tenés que tener para ser uno u otro, en términos de lugar de residencia, no invalida que vos vivas en un distrito de la primera sección y seas candidato por un distrito de la séptima, la otra punta de la provincia de Buenos Aires, o de la segunda, de la séptima, la octava o la que quieras ser. Tenés que ser nacido en la provincia de Buenos Aires o tenés que residir en la provincia de Buenos Aires con X cantidad de años de antigüedad. No importa si vos vivís en un distrito de la primera y sos candidato por un distrito de la quinta o viceversa. No hay esa distinción. Por eso es que muchas veces vos ves que cuando no se ponen de acuerdo con la cantidad de lugares que necesitan para tal sección, le dicen, bueno, mira, vas a ser candidato por tal otra. Y después terminan todos en la legislatura y obviamente representan a la provincia de Buenos Aires en su conjunto. Sí hay quejas a veces de los intendentes que dicen, bueno, pero yo me quedo sin un legislador que me responda o que tenga cercanía porque vive en la zona y que entiende de las necesidades de mi región, pero bueno, es así. O sea, legalmente funciona de esa manera y por eso es que muchas veces ves cruces. Es más, creo que Sofía Vanelli, que es actualmente senadora que ingresó por la primera sección electoral, porque vive en Vicente López, va como candidata también en la cuarta a diputada provincial. Vamos a seguir. Acabo de mandar a la Liga de Prensa, al grupito donde estamos nosotros, pues estaba buscando información en Twitter, en X, no sé cómo se llama ahora, y quiero mostrarte lo que publicó hace 20 horas José Luis Espert, que es diputado nacional, que busca la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Digo, no me parece que sea un detalle menor mostrar este Twitter, que tiene, por supuesto, la reiteración de la frase cárcel o bala. Claro, a uno hasta en algún momento dice, bueno, yo no quiero que maten más chicos, que roben más, que le peguen a los jubilados, y a uno absolutamente le sale quizás el instinto que tratamos de tapar, que es el de querer hacer justicia por mano propia. Pero escuchá lo de José Luis Espert. Retuitea, Silvana, una nota de TN, de Todo Noticias, donde dice, salen en caravana con sus motos a dar vuelta por la Plaza de la Virgen en Espeleta, en el partido de Quilmes, y alteran la tranquilidad del barrio, provocan ruidos molestos, no dejan dormir a los vecinos y hasta van al baño en la calle. A ver, orinar en un árbol. Pero que molesta, que no está bueno ni nada. Pero Espert, que tiene una responsabilidad institucional, que imagino debe haber leído la Constitución Nacional y demás, retuitea esto y le pone cárcel o bala. Digo, me parece gravísimo en este caso, donde imagino que hasta los más alejados de una constitución deben decir es demasiado. Es que yo creo que no dice que es demasiado. O sea, le está hablando a un público que opina como él, claramente. Es lo que yo te decía hace un rato. Digo, no me parece azarosa la elección o la designación de un excomisario de la bonaerense al frente de la lista seccional de la tercera. Creo que van por ese lado. Creo que la campaña de la Libertad Avanza Más Pro de acá a octubre, no va a ser solamente para septiembre, de acá a octubre va a ir por el lado de la inseguridad, va a ir a machacar sobre el lado de la inseguridad, que creo que es el
flanco más débil que puede tener la gestión de Axel Kicillof, que no digo que sea enteramente culpa de él, pero digo, si vos te pones a pensar en términos de presencia de Estado, gestión, hospitales públicos, educación, etcétera, etcétera, hay un montón de cosas que los indicadores son infinitamente superiores respecto de su antecesora María Eugenia Vidal, incluso con una provincia absolutamente desfinanciada, como es el caso desde que asumió Javier Milei, que le ha quitado fondos a la provincia de Buenos Aires, que ya venía debajo de lo necesario en términos de coparticipación, pero encima le termina quitando más fondos a la provincia de Buenos Aires, y además con las cuestiones internas que han hecho que las peleas internas del propio peronismo, que han hecho que no tenga un presupuesto votado como corresponde hace tiempo, que no le aprobaran tampoco el endeudamiento como para poder hacer frente a las obligaciones que tenía la provincia, así que viene en términos económicos bastante atado de pies y manos. Sin embargo, creo que muchos de los bonaerenses le reconocen una buena gestión en cuestiones de presencia del Estado y términos y cuestiones que tienen que ver con la gestión provincial netamente, pero sigue siendo la pata más débil el tema de la inseguridad, que insisto, no es inherente solamente a Axel Kicillof, lo es a todos los demás que estuvieron antes también, lo que pasa que lo vemos exacerbado en los últimos tiempos, quizás con el tema del uso de la violencia y demás. Y cuando vos tenés del lado de enfrente una fuerza política que lo que te dice es cárcel o bala, y mucha gente que está cansada de vivir entre rejas, con miedo, etcétera, etcétera, bueno, es un discurso que puede prender. Por eso yo dije, ojo con subestimar esto, porque me parece que es un discurso que puede prender. Es ver claramente que va hacia ese sector, que va hacia ese lugar, lo va a seguir explotando todo lo que pueda. Seguramente va a ser candidato a diputado nacional en octubre, con lo cual ya él también está en campaña, y pretende ser además candidato a gobernador para el 2027. Así que va a continuar por esa vía, no me cabe duda, y no le importa si digamos, si está dentro del marco de la Constitución o no. Él dice lo que el sector al cual él pretende representar o pretende conseguir su voto quiere escuchar. Es así. Vamos a estar charlando en los próximos días, Silvana. Esto es muy preocupante para mí, digamos, Obvio. más allá de su discurso absolutamente facho, alejado de una realidad. Querer matar a alguien porque hace ruido con la moto me parece gravísimo. Pero él es coherente con él mismo, no con lo que se Lo que pasa es que la coherencia se pierde en estas barbaridades. Porque, a ver, estamos hablando de un personaje que dijo las barbaridades que dijo de cualquiera que se le cruce, y que terminó siendo mucho más violento todavía cuando se refirió a Florencia Kirchner, Sí. En el auditorio de la UCA, que después sufre un escrache que está mal, que yo no lo convalido, que no me parece que sea la manera de hacer político o de responder ante ese tipo de violencia verbal, pero termina sufriendo un escrache que es simplemente tirarle materia fecal en el frente de su casa, o sea, tampoco es un escrache que haya sufrido ningún tipo de violencia física él, sino la propiedad. Y vos ves que hay una respuesta del Estado Nacional y de los organismos de seguridad que son comparados a que estaban apresando una célula terrorista, y de hecho los trataron como tales. Ahora, si vos buscás antecedentes de escraches similares, digo, te vas, por ejemplo, a unos años atrás, cuando estaba el conflicto del campo, y quien era en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, Rossi o Filmus, se me hizo una laguna ahora. No del Cámara de Diputados, no presidente del bloque era. Rossi, Agustín Rossi, en el 2008. Rossi, presidente del bloque, exacto. Sí, sí. Llega a una actividad que estaba programada en Santa Fe y sufre un escrache similar, donde sí le tiran bosta, donde sí le tiran huevos a él, a su persona, al vehículo que lo trasladaba, digo, estando él adentro, y no hubo una respuesta de salir a meter presos a los que habían, los representantes de los sectores del campo, que eran los que hicieron eso. Digo, ninguno fue preso, ninguno tuvo una causa penal por eso, ninguno se comió 2 semanas adentro de la cárcel del penal de Seiza, ninguno continuó con una causa por ese tema. Ahora, vos me decís, ¿está bien? No, estaba mal antes y está mal ahora. Me parece mal en ambos casos. Lo que creo que hay una respuesta excesiva
o una puesta en escena que intenta judicializar las cuestiones políticas y que intenta amedrentar a aquellos que tengan intenciones de decir, porque además hoy con toda esta cuestión del ciberdelito y los ciberespías, ya ni siquiera tenés la libertad de decir, che, pongo lo que se me canta en mis redes sociales porque es parte de mi libertad de expresión y de mi pensamiento, ¿no? No sabés quién te está leyendo, no sabés cómo lo pueden interpretar lo que te están leyendo, porque hoy en día si vos decís algo contrario pueden decir que estás pergeñando una desestabilización, o sea, ya ni siquiera un ataque, no es que decís, usted, señor presidente, quiero que le pase tal cosa, que ahí sería como decir, bueno, mira, estás buscando que... No, acá una simple opinión puede ser interpretado como que estás buscando, si vos sos una persona que tiene cierta, digamos, influencia sobre quienes te leen, te pueden interpretar como que estás buscando desestabilizar al gobierno, y eso ya hoy puede ser motivo de que te armen una causa, que te lleven preso. Digo, esto pensado en términos de autoritarismo y pensado en términos de lo que ya hemos vivido en épocas de dictadura, y no estoy diciendo que este sea un gobierno dictador, sí creo que se está convirtiendo desde hace rato en un gobierno autoritario, y me parece que es peligroso. Y Expert representa exactamente esa pata, o sea, es uno de los exponentes más importantes de ese modelo autoritario que estamos viendo a nivel nacional y que él pretende bajar a la provincia de Buenos Aires. Como siempre, impecable. Varela, le mando un abrazo enorme, gracias y estamos al habla. La próxima salida difundimos agenda de trabajo. No digamos más nada porque me están tirando cuchillos de plástico del otro lado. Otra que expert, los productores. Un beso grande, gracias.